mejor waifu de Yoverse. Resultados de la jornada 3 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Kirara versus Kim Jong. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Kirara. El segundo enfrentamiento fue entre Shogun Raiden versus Navia. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Shogun Raiden. El tercer enfrentamiento fue entre Tsukishiro Yanagi versus Fusuan. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Tsukishiro Yanagi. El cuarto enfrentamiento fue entre Firefly versus Asta. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Firefly. El quinto enfrentamiento fue entre Black Swan versus Lisa. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Lisa. El sexto enfrentamiento fue entre Chenge versus Eden. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Chenge. El séptimo enfrentamiento fue entre Kafka versus Mona. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Kafka. El octavo enfrentamiento fue entre Ganyu versus Grace Howard. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Ganyu. El noveno enfrentamiento fue entre Ruan Mei versus Alexandrine Senastiane. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Ruan Mei. El décimo enfrentamiento fue entre 7 de marzo versus Elicia. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para 7 de marzo. El 11º enfrentamiento fue entre Mabuika versus Murata Himeko. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Murata Himeko. El 12º enfrentamiento fue entre Yae Miko versus Furina. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Furina. El 13º enfrentamiento fue entre Futao versus Rosa. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Futao. El 14º enfrentamiento fue entre Suyuan versus Silver Wolf. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Silver Wolf. El 15º enfrentamiento fue entre Bronya Saichik versus Parker. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Bronya Saichik. Y el 16º enfrentamiento fue entre Raiden Mei versus Eula. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Raiden Mei. Próximamente los enfrentamientos de los 16avos de final. Muchas gracias por su apoyo y participación en las encuestas. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Soy un gamer, me encanta el universo. Wonkai Shin son puro verso. La voy forme atrapan, esos mundos tan bellos. Tears of Baby rompiendo los destellos. Why me fusion, yeah.